solo estaba respondiendo a la visión que Dios le había dado. So Jacob was only responding to the vision that God has given to him. Estaba aceptando esa visión He was accepting that vision, y estaba comprometiéndose a responder a ella con fidelidad y con amor hacia Dios. and he was committing himself to respond to him with faithfulness. Entonces, hermanos, el diezmo existe desde que hay seres humanos sobre la tierra. So brethren, the tithe exists since when human beings were on earth. El ofrendar a Dios es una práctica que los humanos han observado desde que comenzaron a adorar a Dios. To give God an offering is an act that human beings did since they started to worship God. Y entonces ocurrió que Dios cumplió las promesas que le hizo a Jacob. So then the promise that God made to Jacob came to fulfillment. Jacob tuvo sus hijos. Jacob had his sons. Esos hijos fueron los jefes de las tribus. They were the chief of the tribes. Y con esas tribus el Señor creó la nación de Israel. And with these tribes, the Lord created the nation of Israel. La nación fue a Egipto y vivió ahí como esclava más de 400 años. More than 400 years, that nation went to Egypt and lived as slave. Y el Señor al final la sacó de allí y la encaminó hacia la Canaán terrenal. And then the Lord took them from La that tierra de Canaán. that place and led them to Canaan. Y después que pasaron el Mar Rojo, And after they crossed the Red Sea, Dios lo llevó al monte Sinaí. God brought them to Mount Y Sinai. ahí en el monte lo primero que hizo fue darle leyes. And in that mountain, the first thing that he did he gave them laws. Entre las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, In those laws that God gave the people of Israel, está la que se encuentra en Levítico 27, capítulo 27, verso 30 en adelante. we find the one that he gave them in Leviticus 27, verse 30 onward. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 27, 30? What does the book of Leviticus chapter 27, verse 30 says? El diezmo de la tierra, The tithe of the land, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ok, es de Jehová. Necesitamos volver a leer eso, hermanos. So we need to read this again, brethren. El diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. El diezmo es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo es consagrado a Jehová. ¿De quién es el diezmo, hermano? So to whom does the tithe belong? El diezmo no es de la iglesia. The tithe is not of the church. Usted no puede diezmar a la iglesia You cannot tithe the church porque la iglesia no pide el diezmo a nadie. because the church is not asking tithe from anybody. Porque la iglesia no tiene autoridad para decirle a un hermano, usted tiene que entregarme la 10ª parte de lo que usted gane. Because the church doesn't have the authority to say to a brother or a sister, give me the 10% of all what you receive. Por eso les dije que en nuestra iglesia dar diezmo y ofrenda no es una condición para ser miembro. That's why I said that in the church, give tithe and offering, returning a tithe and a faithful offering is not a condition to be a member. Nosotros entregamos el diezmo en la iglesia, We return tithes in the church, pero no a la iglesia. but not to the church. El diezmo lo entregamos a Dios, The tithe, we return it to God. porque el diezmo es de Jehová. Because the tithe is of Jehovah. Por eso si un hermano no devuelve el diezmo, That's why if a brother or sister doesn't return their tithe, no lo sacamos de la iglesia, we do not take them away of the church. porque esa persona no tiene problema con la iglesia, Because that person does not have problem with the church. tiene problemas con Dios. He has problem with God. Porque ¿saben qué dice Elena de White? Do you know what Sister White says? Que se anota en los libros del cielo cuando una persona no devuelve el diezmo a Dios. That when somebody does not return their tithe, their name are written in the book of heaven. Al lado del nombre de esa persona se anota lo siguiente: robó a Dios. Next to the name of that person, the following words are written: he robbed God.
Necesitamos leer la Biblia tan simple como ella dice las cosas. We need to read the Bible as simple as how the Bible says things. El diezmo es de Jehová. The tithe is of Jehovah. Es una porción que ha sido separada ya, apartada para Jehová, dedicada a Jehová. It is a portion that has been separated, has been dedicated for Jehovah. Es muy peligroso que un hermano o una hermana piense que le está dando el diezmo a la iglesia. It is very dangerous that a sister or a brother believes that he or she is giving their tithes to the church. Porque si llega un momento que pasa algo en la iglesia que no le guste, Because when something happened in the church that he does not like, si llega un momento que envían a un pastor a su iglesia que no le caiga bien, if they send a pastor to his church that doesn't, it's not good for him, ¿qué creen ustedes que es lo primero que esa persona va a cortar? what do you think is the first thing that this person will cut? Sus diezmos. Their tithe. Pero quienes hacen eso But those that does this, están equivocados pensando they are que el diezmo es algo que pertenece a la iglesia. not clear that the tithe is something, they are mistaken that the tithe is something that does not belong to the church. Elena de White dice que la ley del diezmo Sister White says that the law of tithe fue establecida was established, página 70 de Consejo sobre Mayordomía Cristiana. page 70 from Council on Stewardship. Dios tiene derecho sobre nosotros God has right on us y sobre todo lo que poseemos. and above everything that we possess. Su derecho tiene supremacía sobre todos los demás derechos. His right has supremacy over all the rest of the rights. Y como reconocimiento de ese derecho, Él nos pide que le devolvamos una porción fija de todo lo que nos da. And as recognition or in recognition of that right that God has, He asks us to return to Him a portion, a fixed portion of all that what He gives to us. Entonces, hermano, So, brethren, ¿quién inventó el sistema del diezmo? who invented the system of tithing? Dios, no la iglesia. God and not the church. De hecho, Dios inventó eso miles de años antes de que existiera la iglesia. And God invented this, as a matter of fact, years before the church came to existence. No fue que Dios creó la iglesia It is not that the church or God created the church y después dijo, ¿y cómo voy a mantener la iglesia? and He said, then how am I going to maintain the church? Y dijo, ya sé, le voy a pedir a todos los que entren que den el 10%. And then He said, yes, I know. I'm going to ask all those that comes in to give me a 10% of their La income. ley del diezmo no tiene como propósito sostener la iglesia. The law of tithing has not as purpose or as its purpose sustain the church. Aun cuando son los fondos que se usan para hacer la obra de Dios en esta tierra, Even when the funds are used for the work of the Lord here on earth, la ley del diezmo no tiene el propósito de sostener la iglesia. the law of tithing does not have the purpose of sustaining the church. La iglesia la sostiene Cristo The Jesús. church is sustained by Jesus Christ. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. He said, I will edify my church. No somos nosotros los que sostenemos la iglesia. We are not the one who sustain the church. La iglesia la sostiene y la edifica Cristo Jesús. The church is sustained and edified by Jesus Y Christ. él dijo, sobre esta roca, refiriéndose a él, edificaré mi iglesia. And He said, referring to Himself, on this rock I will edify my church. Por eso es que le he dicho, hermano, That's why I've said to you, brethren, sin importar lo que hagamos usted y yo, without, independently of what you and I can do, con nuestros diezmos o sin nuestros diezmos, with our tithe or without la it, iglesia va a triunfar por la gracia del Señor. the church will triumph by the grace of God. La ley del diezmo The law of tithe fue establecida por Dios was established by God para que los seres humanos reconozcan so that the human beings can recognize el derecho que Dios tiene sobre nosotros. the right that God has above each one of us. La iglesia no tiene derecho a decirte a ti, tiene que darme el 10% de tus The entradas. church does not have the authority to tell you you need to give Him the 10% of your income. Pero yo le pregunto una cosa, hermano. But I ask you something this afternoon. ¿Tiene Dios derecho sobre ti? Does God has any right on you?
¿Puede Dios decirte a ti de lo que tienes debe entregarme la 10ª parte? ¿Puede Can- Dios decirte eso? Can God tell you from what you have, give me a 10%? ¿Usted aceptaría eso? Would you accept that? Si Dios se lo dice. If God says it? Porque de eso es que se trata. La persona que no devuelve el diezmo, Because it has to do with that. The person that does not return their tithe, lo que está diciendo con eso es, what he or she is saying with that is, Dios no me manda a mí. God does not rule me. Yo no tengo que hacer lo que diga Dios. I don't have to do what God tells me to do. Dios estableció el sistema del diezmo para identificar a aquellos que reconocen que Él controla y dirige sus vidas. God established a system of the tithe for those that recognize that he controls and directs their life. Ese es el propósito de la ley del diezmo. And that is the purpose of the law of tithe. Y por eso mientras exista un ser humano So while there is human beings y Dios tenga derecho sobre ese ser humano, and God has right on that human being, la ley del diezmo y de la ofrenda va a existir. the law of tithe and offering will exist. Ahora, hermano, según la Biblia, Dios no solamente fue el que estableció el sistema del diezmo, Now, brethren, it's not only God that established the system of tithing, sino que Dios también fue el que dijo cómo se iba a usar el diezmo. but then it is God himself who said how tithe should be used. Algunos en la iglesia dicen, Some said in the church, pero aquí en mi iglesia, donde yo anoche estábamos, ¿cómo se llama la iglesia de San Nicolás? Anoche estábamos en San Nicolás. Aquí en mi iglesia de San Nicolás, por poner un ejemplo, aquí en la iglesia de San Nicolás, For example, to put an example, some would say here in the San Nicholas Church, hay muchas cosas que necesitamos hacer, there are many things we need to do, pero no hay dinero, dicen. but there are no money, they say. Pero no sé por qué no hay dinero si aquí nosotros damos diezmo y ofrenda. I don't know why the money goes away, because here we give tithes, we return tithe and we give offering. Aquí damos mucho dinero. Here we give a lot of money. A veces los hermanos cuando dicen eso se So- refieren a dinero de diezmo. Some members, when they say these things, they refer to money of offering, Porque of the tithe. algunos hermanos no saben que en el sistema adventista del séptimo día, Because some members doesn't know that in the Adventist system, la iglesia local recibe los diezmos, the local church receives the tithe, pero no se queda con los diezmos, but the church does not remain with the tithe. sino que los envía completamente a la misión aquí en Aruba. But it returns it directly to the Aruba mission. La pregunta es, ¿por qué los adventistas hacen eso? And now the question is, why does Adventists do this? ¿Por Do, qué do this, no this? usamos el diezmo para construir templos? Why don't we use tithe to construct temples? ¿Por to qué build? no usamos el diezmo para ayudar a los pobres? Why don't we use it to help the poor? ¿Por qué no usamos los diezmos para ayudar a los departamentos en la iglesia local? Why don't we use it to help the local church departments? Otra vez, hermano, esa es una prueba de que el diezmo no le pertenece a la iglesia. Once again, brethren, this is a sign that it is a test that it's a sign that the church does not hold the tithe. El diezmo le pertenece a Dios. The tithe belongs to God. Y solo Dios puede determinar cómo se va a usar el diezmo. And only God can determine how tithe will be used. Y le tengo noticias. And I have news for you. Ya Dios estableció en qué se va a usar el dinero del diezmo. God already established how the money of tithe is going to be used. ¿Dónde está eso en la Biblia? And where do we find it in the Bible? Libro de Números, capítulo 18, In the book of Numbers, chapter 18, verso 20, 21. verse 20 and verse 21. La palabra de Dios dice, The word of God says, voy a leer, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Yo, dice Dios, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué está pasando aquí? what is happening in Numbers chapter 18? Como ustedes saben, el pueblo de Israel estaba organizado en 12 tribus. As you know, the people of Israel was organized in 12 tribes. Como ustedes saben, cuando Dios los sacó de Egipto, lo llevó a Canaán para darle una tierra porque no tenían tierra. When God took them from Egypt,
he brought them to Canaan to give them a land because they did not have any. Y cuando Dios le entregó la tierra, le dio instrucciones a Moisés y al sacerdote acerca de cómo iban a repartir la tierra entre las tribus. And when God gave them the land, he gave instruction to Moses and the priests as to how they should share those territory. La instrucción fue, se le dará tierra a cada tribu de acuerdo al tamaño de la tribu. Then the instruction was that they would give portions of the territory according to the size of the tribe. Pero todas las tribus iban a recibir tierra. But all the tribes should and will receive a piece of land. Bueno, casi todas. Actually, almost all of them. Porque el Señor dijo, hay una tribu Because the Lord said there was one tribe que no quiero que le den tierra. that I do not want you to give a land. Es decir, hay una tribu que no va a tener herencia. So in other words, there was one tribe that would not receive any inheritance. Porque en ese tiempo, si usted no tenía tierra, no tenía nada. Because in those days, if you did not have any land, you didn't have anything. ¿Cuál fue la tribu que Dios dijo que no le darían tierra? And what was the tribe that should have not received any land? Levi. The Levites. ¿Por qué? Why? Porque esa tribu había sido escogida por el Señor Because that tribe was chosen by God para atender los servicios del santuario. to attend or to direct the services of the El sanctuary. santuario era el centro de la vida de Israel. The sanctuary was the center of the life of Israel. Era el lugar desde donde se administraban los servicios religiosos a la nación. It was the place where the religious activities was administered, services was administered to the nation. Y todos los levitas habían sido encargados por Dios para que esos servicios se pudieran ofrecer de manera continua a los hijos de Israel. And all the Levites were in charge to officiate those services to the whole nation of Israel. Algunos levitas eran sacerdotes Some of the Levites were priests, y otros trabajaban en otros ministerios. and some worked in other ministries. Pero todo el que era levita, su trabajo era trabajar, servir en el santuario. But all of those that were Levites, their work was, or they should have served in the sanctuary. Por eso Dios dijo, no me le den tierra. That's why the Lord said, do not give them any land. Porque si tienen tierra, tienen que irse a sembrar, a cultivar, a atenderla, a cosecharla, a vender lo que cosecharon. Because if they have land, they should go and plant, and then they should reap, and they should go sell what they have reaped and all of that. Y haciendo eso van a descuidar el trabajo en el santuario. And doing that, they will then lose sight of their work in the sanctuary. Es decir, Dios quería que los levitas estuvieran solamente dedicados al trabajo en el santuario. So this means that the Lord wanted that the Levites would be dedicated only to the work of, or that has to do with the sanctuary. Pero la pregunta era, Señor, si no le vamos a dar tierra a los levitas, ¿de qué van a vivir? So then the question was, Lord, if we do not give land to the Levites, how will they live? Y la respuesta fue, no se preocupen de los levitas por darle herencia. Yo voy a ser la herencia de los levitas. And then the answer was, do not be preoccupied for the inheritance of the Levites. I will give them En otras inheritance. palabras, I will be their inheritance. en otras palabras, Dios estaba diciendo, yo me encargo de mantener a los que trabajan para mí en el In santuario. other words, God was saying that I'm going to take care of those that work for me in the sanctuary. Y cuando llegó el momento y le preguntaron al Señor, ¿cómo es que tú vas a mantener a los levitas? And then they asked the Lord, how will you do that? La respuesta del Señor fue la siguiente. And the answer of God was the following. Yo I he dado a los levitas have given to the Levites los diezmos que todos los israelitas me traen a mí. the tithes that all the Levites bring to me. He tomado esos diezmos, The Israelites bring to me. y se lo he dado a los levitas como recompensa por el trabajo que ellos me hacen en el santuario. And I would take the tithes and give it to the Levites as the reward of the work that they do for me in the sanctuary. Entonces esta es mi pregunta, hermano. So this is my question, brethren. ¿Tenía Dios derecho a tomar los diezmos y dárselo a los levitas? Did God have, did he have the right to take the tithe from the Israelites and give it to the Levites? ¿Tenía Dios derecho? Did he have any right to do that? ¿Por qué?
Porque los diezmos eran de Jehová. Because the tithes were of Jehovah. Los israelitas traían el diezmo al santuario, pero se lo traían a Jehová. The Levites would bring, the Israelites would bring their tithes to the sanctuary, but it belonged to Jehovah. Así que el dueño del diezmo dijo, ok, mis diezmos yo se los estoy dando a los levitas porque ellos me están haciendo un trabajo que les asigné en el santuario. So the owner of the tithes said that I would give the tithes, my tithes, to the Levites because they are doing work for me, a work for me in the sanctuary. En otras palabras, Dios, que es el dueño del diezmo, So in other words, God that is the owner of the tithe ha dado instrucciones para que el dinero del diezmo se use en el sostenimiento de los que se dedican a el trabajo espiritual de su pueblo. has given instruction as to how the money should be used, the tithe should be used, which is for those that work in the sanctuary for the Así que Levites. cuando usted devuelve el diezmo en su iglesia, ahí es San Nicolás. So when you return your tithe in the church, be it San Nicholas, Y la iglesia de San Nicolás lo manda completo a la misión. and then the San Nicholas Church sent it completely to the mission, Simplemente la iglesia está siguiendo el plan que Dios estableció en su palabra. simply the church is following the plan that God established in His Word. ¿Por qué lo manda a la misión? Why do they send it to the mission? Porque en el caso de los adventistas del séptimo día, Because in the case of Seventh Adventists, las iglesias no pagan los pastores. the churches does not pay the pastors. Las iglesias no emplean los pastores. Churches does not employ pastors. Ni tienen relación relación de empleado con los pastores. And neither do they have relationship of employee with the pastors. La única relación que hay entre iglesia y pastor es relación espiritual. The only relationship that the pastor has with the church is of a spiritual nature. Los asuntos laborales, la iglesia adventista los atiende a través de una entidad jurídica que tiene. And the matters of Los asuntos laborales work Ajá. that pertains to work, Ajá. the church los atiende a través de una entidad jurídica que the tiene. church deals with it through a entity that the church has, which is jurídica. Sí, Legal. Legal. Esa es, Entity. esa es la razón por la que las iglesias adventistas se agrupan en asociaciones And o that, misiones. and that is the reason why churches, Adventists, they are grouped in local conference or missions. Entonces, para que las congregaciones no tengan que dedicarse a esas cosas que tienen que ver con reglas, con leyes, con laborales y esas cosas, And for the purposes that the church may not be dealing with laws and issues like that, then la asociación se encarga de emplear las personas, de pagarle a las personas y de llevar a cabo ese tipo de actividad para la iglesia. the conference deals with that and to pay the employee and all of that and provide that service Y for the como la churches. orden del Señor es usar el dinero del diezmo para pagar a los que se dedican a predicar el evangelio, And because the order of God was that the tithe be used to pay those that dedicate their life for the preaching of the gospel, en nuestra iglesia el diezmo se envía a la entidad que hace ese trabajo. and that's why in our church the money is sent to the entity that deals with that work. Por eso, organizacionalmente hablando, la asociación es el alfolí en la iglesia adventista del séptimo día. That's why organizationally speaking, the conference is the storehouse that administers the Es funds. decir, la entidad que tiene autoridad en el sistema adventista para recibir el diezmo y distribuirlo es la misión So, en Aruba. so in this case, the entity that has the authority to distribute and receive the funds is the mission, in this case, Aruba Mission. Las iglesias no manejan diezmo. The churches does not manage tithe. Lo reciben, They receive it, pero lo envían a la misión. but they send it to the mission. Las uniones no manejan diezmo. The unions does not manage La the tithes either. división no maneja diezmo. Division are not the ones to manage tithes either. Tanto la unión como la división Just the unions and the divisions, funcionan con diezmos que son enviados desde la misión o de la asociación. that they function based on the tithes that are sent from the local conferences. Y la razón por la que la misión le envía diezmo a ellos
es porque en esos niveles hay también pastores trabajando que son sostenidos con el diezmo. And the reason why the local conferences send the tithes to those higher organizations, it is because in those higher organizations there are pastors working also for the Por gospel. eso no podemos usar el diezmo para construir templos. And that's why we cannot use the tithes to construct temples. No tenemos un permiso de Dios para We don't eso. have a permission from God to do that. Por eso no podemos usar el diezmo para ayudar a los pobres. That's why we cannot use the tithes to to help the poor. Esto tenemos que hacerlo con las ofrendas. We need to do that with the offerings. Porque el diezmo es una porción sagrada Because the tithes is a sacred portion y que ya fue dedicada a un uso específico. and that was already dedicated for a specific use. Y el uso específico que le dio el Señor fue sostener a los que trabajan en la predicación del And the Evangelio. specific use that God gave to the tithe was to be used to pay those that work for the gospel. Entonces necesito decir esto para terminar. So I need to say this for me to end now. Primero, algunos han dicho, First of all, some have said ese asunto de los diezmos era para el pueblo de Israel. the matter of tithing was for the people of Israel. Y eso murió también cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. And that also died when Jesus died on the cross. Las personas que dicen eso, The people that says these things, lo que quieren decir es que la ley del diezmo era una de las leyes ceremoniales que caducaron cuando Cristo murió. they are trying to say that the law of tithing was one of the ceremonial laws that expired when Jesus died. Ustedes recuerdan lo que pasó cuando Cristo murió, qué pasó con el velo del templo. Do you remember what happened to what is it? The curtain of the temple when Jesus died? Y que el corderito que estaba en la mano del sacerdote porque Cristo murió a la hora del sacrificio, recuerdan que también se And fue. what happened with the sheep in the hands of the priest when Jesus dies? Remember that sheep also ran away? Lo que quería decir es que ya ese sistema, esa ceremonia no tenían sentido. What was trying to be said there is that that ceremony didn't have any sense anymore. Así que, ¿cuáles fueron las leyes que murieron cuando Cristo murió en la cruz? So which laws died when Jesus died on the cross? Leyes ceremoniales. Ceremonial laws ¿Qué only. quiere decir ceremoniales? What does that have to say? Ceremonias que se hacían para anunciar que un día Cristo iba a venir. Ceremonies that were conducted to say that one day Jesus would come. Pero cuando Cristo vino, But when Jesus came, ya no hay que seguir haciendo la ceremonia. the ceremonies were not necessary anymore. El pastor esta tarde me enseñó un afiche que hay anunciando el Congreso Juvenil. Pastor was showing me this afternoon a poster that was announcing the Congress, the youth Congress that will be Ahí held. tienen como 5 pastores que van a venir, And they have like 5 pastors that are going to come, como 4 grupos de cantantes que van a venir. like 4 singing groups that are coming. No se vayan a perder ese Congreso. So please don't miss this Congress. Pero ¿cuándo es la fecha del Congreso? El 15, 15 21 de abril. de julio. De julio, imagínense. Ahora, So that's the date of the Congress. ya, pero en agosto, ¿ustedes creen que ese afiche debemos seguirlo poniendo en la iglesia? But now, do you think we still have to continue using that poster in August? ¿Por qué no? Why not? Ya pasó. Because that already happened. Las ceremonias no tenían sentido porque ya Cristo murió en la cruz. So the ceremonies that lost their sense because Jesus died on the cross. La pregunta es, So the question is, ¿la ley del diezmo era una ley ceremonial? the law of tithing is a ceremonial law? La respuesta es no. The answer is no. Es decir, el diezmo no fue establecido como una ceremonia para anunciar la muerte de Cristo. That means that tithes were not established to announce the coming of Jesus. Ya leímos en la página 70 de Consejo sobre Mayordomía We already read in page 70 of Councils on Stewardship que fue una ley establecida para reconocer el derecho de Dios. that it was a law established to recognize the right of God. Miren lo que dice Elena White en la página 67. Look what the White says in page 67. La ley del diezmo no caducaría con los ritos y ofrendas de sacrificio que simbolizan a Cristo. The law of tithing will not expire with the rituals and the offerings of sacrifices that symbolizes Jesus Christ. Mientras Dios tenga un pueblo en el mundo, While God has a people in the world, sus derechos sobre él serán los mismos. his rights on this people
would be the same. Así que no dejen que alguien le diga que el diezmo caducó cuando Cristo murió. So please don't let nobody tell you that the offerings expired. Entonces tithe algunos te expired. van a decir, pero el Nuevo Testamento no habla del diezmo. But then some will tell you, but the New Testament doesn't speak on tithe. Y eso tampoco es cierto. And that isn't true either. El Nuevo Testamento no vuelve a formular la doctrina del diezmo. The New Testament will not once again formulate the doctrines on tithe, Porque ya está formulada en el Antiguo Testamento. because it's already formulated in the Old Testament. Lo que hace el Nuevo Testamento es que la reconoce como válida. What the Old Testament does is what the New Testament does, it recognizes it as something valid. Amable. Es lo mismo que el sábado. Sounds like the Sabbath. El Nuevo Testamento no vuelve a formular la doctrina del sábado. The New Testament will not start again formulating the doctrines on the Sabbath. La doctrina del sábado está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos que Cristo, los apóstoles y la iglesia primitiva observaba el día de reposo. We do see that in the New Testament, the apostles, they observed the Sabbath day. Pero si alguien le dice que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo, But if somebody tells you in the New Testament that it is not, the tithe is not mentioned there, usted debe decirle sí se habla del diezmo. you should tell that person, yes, it is El mentioned. propio Jesús habló del diezmo. Jesus himself spoke on tithe. Mateo 23:23. Matthew 23, verse 23. Cuando él le estaba diciendo a los fariseos, ustedes que diezman la menta, el comino, pero no hacen la justicia y ese tipo de cosas. When he was saying that you that speak on the tithes murmur and doesn't do certain things. Entonces Jesús le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Then ellos? Jesus told them something. What did he tell them? Eso era necesario hacerlo, This was necessary to do sin dejar de hacer. without forgetting to do. Entonces, ¿qué era lo que Jesús dijo que era necesario hacer? So what was Jesus trying to say that it was important or necessary to do? El diezmo, o sea, el Señor reconoció que la ley del diezmo estaba vigente. So Jesus recognized that the law of tithe was still present. Ya, y si usted lee en Hebreos capítulo 7, versículo 5, If you read in Hebrews chapter 7, verse 5, usted va a encontrar que el apóstol Pablo le dijo a los hebreos que ese sistema del diezmo fue establecido por el Señor. you will find the Apostle Paul telling the Hebrews that the system of tithing was established by the Lord. Porque él le decía a los hermanos, ¿ustedes ven que los sacerdotes antes tomaban el diezmo de Israel? Because he was telling the members that you see that the priests, they were taking the tithes of the Israelites. Ese plan fue establecido por el Señor. That plan was established by the Lord. Por eso usted puede ir a Primera de Corintios capítulo 16, verso 1 y verso 2. That's why you can go to 1 Corinthians chapter 1, 16. 16, chapter Y 16. ese es el último texto que quiero leer con ustedes esta tarde. That is the last verse I want to read with you this afternoon. Primera de Corintios, yo dije ¿qué? ¿Capítulo qué? I said 1 Corinthians chapter what? Capítulo 9. It's chapter 9. El diezmo en el capítulo 9. Primera de Corintios 9, 13 y 14. And we'll be reading verse 13 to 14. Escuchen lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto en el Nuevo Testamento. So you can follow that in your own translation, 1 Corinthians 9, verse 13 and Estos 14. textos demuestran que la ley del diezmo seguía vigente en el Nuevo Testamento. And this shows here that the law of tithe will be still valid in the New Testament. Aquí está. Here you find it. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? ¿De qué estaba hablando Pablo aquí? What is Paul saying here? Del sistema levítico. He is speaking about the system of the Levites. Los levitas trabajaban en el templo, The Levites, they work in the temple. comían del diezmo y la ofrenda que traían al templo. They were eating from the tithes that was brought to the temple. Los levitas eran los que llevaban la ofrenda al altar So the Levites were the ones that will bring the offering to the altar. y de esa misma ofrenda tomaban una parte para ellos. And from that same offering, they would take a portion of it for them. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, así era como se sostenían los que predicaban en el pasado. So the Apostle Paul was telling the members in Corinth that this is how, así era como?
se sostenían This is how los que servían en el santuario. how those that served in the sanctuary were sustained. Y ahora mire cómo termina él en el versículo 14. Now just look how he ends in verse 14. Así también In the same manner, ordenó el Señor the Lord demanded or ordained rather que los que anuncian el evangelio that those that announce the gospel vivan del evangelio. live from the gospel. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? What is the Apostle Paul saying? El mismo plan que Dios estableció en el pasado para sostener a los sacerdotes The same plan that God established in the past to sustain the priests es el mismo plan que Dios ha autorizado para que se sostengan los que anuncian o predican el is evangelio. the same plan that God that He has for those that preach and announce the ¿Y gospel. cuál fue el plan en el pasado? Now, what was the plan in the past? Yo he dado todos los diezmos a los hijos de Leví. I have given all the tithes to the children of Levites. Esa es la razón, hermanos, por la que en la iglesia adventista se usa el diezmo como se usa. This is the reason, brethren, why the church, Adventist church, use the tithes the way it uses it. Esa es la razón por la que todos los que somos miembros, desde los pastores hasta el último que se bautizó, somos enseñados a ser fieles devolviendo el diezmo al Señor. And that's why the pastors, from the pastors until the last one that baptized, are taught how we need to be faithful to God in returning our tithes. Esa es la razón por la que la misión aquí en Aruba, That's why the Aruba mission here in Aruba, ni la unión allá en Curazao, and also the union, neither the union in Curaçao pueden tomar un voto diciendo que aquí el diezmo se va a usar de una forma distinta. can take a vote and say that the tithe here will be used in a different manner. La iglesia no tiene autoridad para cambiar lo que dice la palabra de Dios. The church does not have right or the authority to change what the Word of God says. Y el plan de Dios es que el diezmo se va a usar estrictamente en el sostenimiento de la predicación del evangelio. And the plan of God is that the tithe be used strictly to sustain the preaching of the gospel. Por eso es incorrecto que alguien tome el diezmo y lo use para ayudar a alguien o para hacer una obra que a usted se le ocurrió que hay que hacerla. And that's why it is incorrect that somebody takes their tithe and do whatever they feel and they see is good to do. Por eso Malaquía dice, traed todos los diezmos al alfolí. That's why Malachi say, bring all the tithes to the storehouse. Hay un lugar donde debe ser llevado el diezmo. There is a place where the tithes must be brought. Y desde ese lugar se debe usar en lo que Dios ha indicado que And se from use. that place, it must be used in what God has indicated. Hermano, podríamos hablar mucho más del diezmo, Brethren, we could speak a lot more on tithing, pero yo quise compartirle estos textos but I wanted to share with you these verses, these texts del Antiguo y del Nuevo Testamento. of the Old and the New Testament. Algunas declaraciones de Elena de White. Some declaration of Sister White. Hay mucho más en el libro de Malaquías. There are much more in the book of Malachi, Pero yo espero que usted haya visto que esto es una doctrina bíblica sólida but I wanted for you to see, and I hope you saw, that this is a fundamental biblical y doctrine, que nuestra iglesia es seria en seguir el plan establecido por el and that Señor. our church is very serious in following this plan. Y a partir de esta palabra que hemos leído, And from this word that we have read, lo que se espera es que en todas las congregaciones aquí en Aruba, what is expected now that in all the congregations in Aruba, los pastores y los ancianos the pastors and the elders, enseñemos a los miembros cuál es el plan de Dios. we teach the member what is the plan of God. Motivemos a los miembros a alinearse con ese plan. May we motivate the members to align themselves with that plan. Y nunca, nunca permitamos una práctica con el diezmo que esté en contra de la palabra de Dios. And never will we allow a practice that is against, a practice with the tithe against the word of God. Entonces yo quiero saber una cosa, So I want to know something de lo que nosotros tenemos, of what we have. ¿cuánto de eso le pertenece a Dios? How much belongs to God? ¿Cuál es la parte que le corresponde a Dios de todo lo que tenemos? What is the portion that corresponds to God of all what we have? Excelente, muy bien. Very good. Dios no es dueño del diezmo God is not solamente. the owner of the tithe only.
A Dios le corresponde el 100%. God, Is the owner of the 100%. He is the owner of the 100%, exactly. El diezmo The tithe es una porción que ya Él separó para una cosa específica. is a portion that he already separated for a specific reason. Pero no significa que Él no es el dueño de todo lo demás. But it doesn't mean that he is not the owner of all the rest. El otro 90% debemos usarlo para gloria de Él también. The other 90% must also be used for the glory of God. Ahora, esa parte del diezmo, eso es, no se toca. Now, the part of the tithe is not touched. Es como el sábado. It's like the Sabbath. Usted no se le puede ocurrir decir, bueno, ahí dice sábado, pero yo de ahora para adelante el día mío va a ser el viernes. It says there Sabbath, but from now on, I'm going to take Friday. No puede, You cannot, porque ya Dios separó el sábado. because God has already separated the Sabbath. Es lo mismo con el diezmo. It's just like the tithe. Usted no puede decir, este mes no lo voy a dar. You cannot say, this month I'm not going to give that. O porque yo estoy endeudado no lo voy a devolver. Or because I am in debt, I'm not going to give it. Porque eso ya fue separado Because that was already separated por alguien que tiene la autoridad para hacer eso. by somebody who has the authority to do that. Gracias a Dios, nunca aquí en Aruba yo he oído. Thank God, never here on the island of Aruba I've Pero heard. en otros lugares he sabido de iglesias que se reúnen y dicen, a partir de ahora no vamos a enviar el diezmo a la misión. In other countries, I have information that there are churches that have gathered and said, from now on, we are not going to send our tithes to the mission. Solamente quiero decirle que si algún día alguien se atreviera a sugerir eso en alguna congregación aquí, I only want to suggest that if there is one day somebody who would like to do that, to suggest that in their local church, deben saber que por religioso, por espiritual que parezca esa persona, you must know that no matter how religious and spiritual that person looks like, está llevando a la iglesia por un camino totalmente de rebelión contra Dios. he or she is leading the church on a path totally of rebellion to God. Cualquier cosa que una iglesia tenga que hacer o que decirle a los dirigentes, lo puede hacer y lo puede decir. Anything that the church has to say to the administrators and the directors of the church, they can do that. Pero no toquemos cosas sagradas. But let us not touch sacred things. No usemos métodos mundanos para hacer la obra de Dios. Let us not use worldly method to do the work of God. Es mi deseo, hermano, que esta doctrina de los diezmos quede cada vez más clara aquí en esta iglesia de Aruba. It's my desire, brethren, that this doctrine on tithe stay clear more and more on this island. Créanme de corazón, la iglesia aquí necesita más recursos. Believe me, the church here needs a lot more resources. Necesitamos más pastores en Aruba. We need more pastors on Aruba. Necesitamos más iglesias. We need more churches. Y para que la iglesia pueda crecer necesitamos dinero. And for the church to grow, we need money. Y el dinero en la iglesia viene del diezmo y de la ofrenda. And the money of the church comes from the tithes and the offering. Así que a todos aquellos a quienes Dios ha bendecido, So all of those that God blessed, en el nombre del Señor les rogamos, in the name of the Lord, we beg you, seamos fieles al Señor. let us be faithful to the Lord. Cumplamos con nuestra parte. Let us fulfill our duty. Dios nos bendiga a todos. God bless each one of you. Agradecemos al pastor Herrera y a nuestro maravilloso pastor Pablo, nuestro traductor estrella hoy. We want to thank Pastor Herrera and also our translator, Pastor Pablo.